Si tienes diabetes tipo 2 e hipertensión arterial, ¿cuáles son las metas de presión arterial que debo tener para no tener complicaciones cardiovasculares? Esta es una pregunta muy interesante, así que vamos por pasos. En primer lugar, la base para evitar complicaciones en diabetes es cambios de estilo de vida y educación en diabetes, pero hay 4 pilares. El primero es el control adecuado de la glucosa, número 2, el control adecuado de la presión arterial, número 3, manejo de las grasas, es decir, los lípidos, y número 4, uso de medicamentos que previenen complicaciones, por ejemplo, los YECA como enalapril, ARA2 como telmisartán, los inhibidores de SGLT2 como dapagliflozina o los GLP-1 como por ejemplo liraglutida. Pero ¿qué hay del control de la presión arterial? Las guías de la ADA 2025 recomiendan menos de 130/80 para las personas con diabetes tipo 2 e hipertensión. Obviamente hay excepciones como por ejemplo pacientes octogenarios entre otros. Sin embargo, ya hay nueva evidencia y es este artículo científico donde comparan dos diferentes estrategias para el control de la presión arterial. En este ensayo clínico analizaron un grupo donde la meta de tratamiento de presión arterial era tener menos de 140 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica y el grupo de intervención era dar manejo antihipertensivo y lograr menos de 120 de presión arterial sistólica. Todo esto con un seguimiento de 60 meses. En cada uno de los grupos incluyeron 6,400 participantes con características muy parecidas entre ellos. Y lo que hicieron fue, al final del seguimiento, analizar el desenlace primario, que era presencia de evento cerebral vascular, infarto agudo del miocardio, tratamiento o hospitalización por insuficiencia cardíaca o defunción por causas cardiovasculares. ¿Qué crees que fue lo que encontraron? Sencillo, aquellos pacientes que llevaron a una meta de presión arterial sistólica de menos de 120 milímetros de mercurio tuvieron una reducción del 21% en todos esos desenlaces cardiovasculares. Un efecto que fue más importante en aquellos menores de 80 años, en hombres específicamente que no tenían antecedentes de enfermedades cardiovasculares o enfermedades renales previos, y en esos pacientes que tenían presiones sistólicas más altas, arriba de 144 milímetros de mercurio, y con una duración de su diabetes y de hipertensión de menos de 10 años. Todo esto sin diferencias en efectos adversos, salvo un incremento en niveles de potasio de arriba de 5,5 en los pacientes del grupo intensivo, probablemente por el efecto de los YECA o ARA2. ¿Qué significa esto? Que si tienes diabetes e hipertensión, lo mejor es tener cifras más bajas de presión arterial sistólica en menos de 120, obviamente sin llegar a hipotensión. Y de manera obvia, hay casos que se deben individualizar, pero ya lo sabes.